Muy bien, me estoy grabando. Entonces, muy bien. Repito, entonces, el día de hoy vamos a empezar a ver lo que son los algoritmos repetitivos. Habíamos hablado de que un gran porcentaje de los algoritmos en la vida real son repetitivos. Hasta la clase anterior habíamos visto ejercicios de estructura secuencial y estructura condicional. La estructura secuencial es la estructura más simple. El primer práctico que ustedes llevaron sobre programación es de estructura secuencial. Y creo que me tenían que presentar hasta ayer. No le he puesto fecha todavía, así que todavía pueden seguir presentando los ejercicios de estructura condicional, es decir, donde ya hay condiciones para hacer las tareas. Y hoy justamente vamos a ver lo que son ya las estructuras repetitivas. ¿Ya? Para realizar estructuras repetitivas, es decir, para hacer tareas repetitivas, puedo hacerlo de tres maneras distintas. Por ejemplo, utilizando la estructura repeat until, ¿ya? A, acá lo voy a hacer. B, la estructura while do, es otra estructura, y la estructura for. Son las tres estructuras repetitivas que existen. Veamos la primera, estructura repeat until. La estructura repeat until tiene esta forma. Significa, en español, significa repetir hasta. ¿Ya? Y tiene esta forma. Voy a repetir todo lo que quiera repetir hasta que se cumpla una condición. Por verdad sale y por falso repite. Acá está la condición. Esta estructura va a repetir esto de acá hasta que se cumpla esta condición. En el momento que la condición se cumpla, se va a salir. Si la condición no se cumple, si es falsa, va a estar dando vuelta. ¿Ya? Nuestra vida universitaria, jóvenes, es nuestra vida universitaria. Cada materia que nosotros inscribimos, en realidad es un repeat until. Por ejemplo, ustedes ahorita tienen la materia inscrita de Introducción a la Informática, que es OFI 111. Esa es la materia, OFI 111. Fíjense, todo lo que está acá en la nube es el semestre. ¿Ya? Aquí pasa de todo, ¿no? Hacen tareas, hacen prácticos, dan exámenes prácticos, dan exámenes parciales, hacemos muchas cosas, ¿no es cierto? Pasa de todo en el semestre, fíjate. Pero al final del semestre viene la pregunta del millón, la condición, para que vos aprobes la materia. ¿Cuál es esa condición? La condición es que tu nota final, o sea, tu nota final acumulada, sea mayor o igual a 51. Si es mayor o igual a 51, ¿verdad? Sí, salís. Si no, si por ejemplo llegas a 49, llegas a 48, llegas a 30, por ejemplo 48 es mayor o igual a 51, no. Fíjate lo que pasa. De nuevo tenés que hacer la materia. O sea que al otro semestre vas a tener que inscribirla de nuevo y lo mismo vas a tener que pasar, vas a tener que ir a clase, vas a tener que hacer prácticos, vas a tener que dar exámenes parciales, exámenes, tareas, etcétera, etcétera. Lo mismo que del semestre pasado y al final, de nuevo viene la pregunta del millón. Nota final es mayor o igual a 51. Si es verdad, aprobaste. Si no, volvés a repetir. Yo tengo alumnos que ya están dando su cuarta vuelta, creo. ¿Por qué? Porque no cumplen la condición final, que la nota tiene que ser mayor o igual a 51. Este es un repeat until. ¿Ok?
repetir todo esto hasta que se cumpla esta condición. También tenemos la estructura while. ¿Está? La estructura while en español significa hacer mientras se cumpla la condición. ¿Ya? Esta estructura pregunta si se cumple una condición. Si la condición se cumple, si es verdad, va a repetir todo lo que tú quieras que repita. Ahí está. Y por falso, sale y continúa. ¿Ya? Esta estructura while hace lo mismo que el repeat until, pero enfocado de distintas maneras. Lo que pasa es que tú puedes hacer repetir algo desde distintas ópticas. Por ejemplo, vos podrías decir, fíjate, olvidándonos un poquito los diagramas de flujo, tú podrías decir, yo voy a repetir, yo voy a estudiar hasta que me lo aprenda. O sea, quiere decir que vas a estudiar una materia hasta que te la aprendas. ¿No es cierto? Eso podría decir Abigail. Abigail podría decir, yo voy a estudiar hasta que me lo aprenda. Muy bien. Y Mariluz puede decir lo mismo, pero utilizando el mientras. Mariluz va a decir, yo voy a estudiar mientras no me lo sepa. Está diciendo lo mismo, ¿no es cierto? Solo que Mariluz está utilizando el mientras y Abigail está utilizando el hasta. Pero los dos quieren decir que van a estudiar y van a repetir ese proceso de estudiar hasta que se la sepan y sepan. O lo mismo, yo voy a salir a trabajar hasta que haga 100 bolivianos. Muy bien, o sea que no vas a parar hasta que no hagas 100 bolivianos. Cuando tengas 100 bolivianos en la mano, ese rato paras de trabajar. Mariluz puede decir lo mismo. Yo voy a salir a trabajar mientras no tenga 100 bolivianos en la mano. O sea, lo está planteando lo mismo, pero con la palabra mientras. A eso me refiero. Entonces aquí fíjate, yo voy a trabajar hasta que tenga 100 bolivianos. Entonces aquí Abigail va a decir, ¿tengo 100 bolivianos? No, sigo trabajando. ¿Tengo 100 bolivianos? No, sigo trabajando. ¿Tengo 100 bolivianos? No, sigo trabajando. Hasta. ¿Tengo 100 bolivianos? Sí. Se va a salir, va a dejar de trabajar. O sea que ella va a estar en la calle trabajando, vendiendo, hasta que tenga 100 bolivianos. No va a parar. O sea, está haciendo un proceso repetitivo. Eso ha hecho Abigail. Mariluz hizo lo mismo, pero utilizó la palabra mientras. Yo no voy a trabajar mientras no tenga 100 bolivianos. ¿Tengo 100 bolivianos? A ver, la plata que tengo en la mano ¿es menor a 100? Sí. ¿Es menor a 100? Sí. ¿Es menor a 100? Sí. Por verdad, repite, fíjate. Ella va a estar repitiendo mientras. 100 es menor a 100, no. Y recién se sabe. O sea, es lo mismo, pero planteado desde distintas ópticas. ¿Y por qué hay esto? Bueno, porque son dos preguntas que uno se hace para repetir algo, el while y el mientras. Ahora uno puede forzar, hay personas que se enamoran del repeat until y absolutamente todo lo hacen con repeat until. Y hay otros que se enamoran del while y todo lo hacen. Se puede, todo se puede forzar. Aunque hay ciertos ejercicios que más se adecúan a repeat until y otros más se adecúan a while. Ya es decisión de cada uno ver cuál estructura repetitiva va a utilizar. De todas maneras, conmigo vamos a ver, conmigo van a ver ejemplos de cada uno de ellos, cómo se ocupa. ¿Ok? Está más o menos entendido el concepto, ¿no es cierto? ¿Qué significa el repetir hasta y el repetir mientras? ¿Abigail, correcto? Muy bien. Ya luego van a ir afinando ese conocimiento cuando empecemos a hacer ejercicio.
Y la siguiente estructura repetitiva es la estructura for. For en español significa para. Esta estructura es una estructura repetitiva automática. Se utiliza cuando de antemano se sabe cuántas veces se va a repetir un proceso. Por ejemplo, aquí, cuando Abigail decía, yo voy a parar hasta que yo tenga 100 bolívares en la mano. Ella no sabe cuántas veces va a vender, no sabe cuántas veces va a repetir el proceso, porque puede ser que a la primera, a las 8 de la mañana ella salió y vendió toda su mercadería en un saque. Ya, a las 8 de la mañana está libre. O puede ser que le cueste llegar a los 100 bolivianos porque hay compras chiquititas, entonces no sabe, ella de antemano no sabe cuántas veces va a repetir este proceso. Es lo mismo que cuando vos inscribís la materia, no sabés cuántas veces la vas a repetir la materia, ¿no es cierto? Puede ser que repitas una, dos, o a la primera la aprobes, depende de vos, pero no sabes de antemano cuántas veces vas a repetir. Lo mismo Mariluz, no sabe en cuánto tiempo va a vender los 100 bolivianos. La única condición es que mientras no tenga 100 bolivianos, ella va a repetir, no sabe cuántas veces. La estructura for igual repite, pero esta estructura se utiliza cuando vos de antemano sabes cuántas veces vas a repetir. Por ejemplo, yo quiero repetir un proceso 10 veces, ya sé que voy a repetir 10 veces, entonces utilizo el for. Tiene esta forma. ¿Ya? Se grafica así. Acá se pone for i, por ejemplo, igual a 1 hasta n. Y ahí está todo lo que vas a repetir. Ahí está. Entonces, todo esto vas a repetir n veces, es decir, desde 1 hasta n. Si n es 100, 100 veces. Si n es 1000, 1000 veces. Si n es 2, 2 veces. Entonces, vos de antemano das la orden cuántas veces vas a repetir. Con esta instrucción, utilizar este gráfico, ¿ya? Que significa for, y le decís para i igual a 1 hasta n. En este caso, n es un número. Puede ser 10, puede ser 20, puede ser 30. Entonces, va a repetir ese proceso n veces. ¿Correcto, Abigail? Muy bien. Entonces, empezamos a hacer ejercicios simples utilizando estructuras repetitivas. Deme un minuto, me están hablando de su grupo. ¿Ya? Ahí está. Voy a redireccionar mi pizarra y voy a borrar esto de acá. ¿Copiaron las estructuras? Estamos copiando. Ya, perfecto. Copienlo. Esa es la última. Me avisan si quieren ver otra parte de la pizarra. Ahora quiero que me atiendan. Para utilizar cualquiera de estas estructuras repetitivas, ya sea repeat until o while, yo voy a necesitar conocer lo que son los contadores. ¿Ya? Contadores y acumuladores. ¿Qué son los contadores y acumuladores? Un contador, veamos primero con un contador. Un contador no es más que una variable a la cual
yo le asigno valores y la pongo dentro de una estructura repetitiva para que esos valores vayan cambiando mientras hago esto. Por ejemplo, si yo hago esto de acá, fíjense. Si yo digo acá, una variable que voy a llamar contador es igual a contador más 1, esto es una operación aritmética, fíjense. La variable contador agarra lo que tenga la variable contador más 1. ¿Y qué pasa si yo esto lo hago dar vuelta? De esta manera, fíjate. ¿Qué de vuelta? A ver. Abigail. Si contador está en 0, 0 más 1, ¿cuánto es? Es 1. ¿Eso a dónde se va? A la misma variable contador. ¿Ya? Aquí valía 0, cuando ya sale vale 1, porque se autoincrementó. 0 más 1, 1. Da la vuelta, fíjate. Viene acá. Ahorita ya vale 1. A ver. Andrés Junior. Si el contador vale 1 acá, 1 vale contador más 1, ¿cuánto es? Andrés Junior. Este está en la luna, Andrés Junior. Parece que está cocinando Andrés Junior. Graciela Aramayo. 2, profe. 2. 2. ¿Ese 2 a dónde se va? En el círculo vuelve a repetir. A la misma variable contador se va, fíjate. 1 más 1, 2. Se va a la misma variable contador. Fíjate, va a vuelta. Vale 2. Sí. 2 más 1, 3. Eso se va a 3. Ahora vale 3. 3 más 1, 4. Se va a la misma variable contador. Vale 4 ahora. Vale 4. 4 más 1, 5. ¿Ese 5 a dónde se va? A la misma variable contador. Es decir, cuando aquí vale, por ejemplo, 4, cuando sale de esta instrucción vale 5. Da la vuelta, ya vale 5. Sale de acá, vale 6. Fíjate, va contando. ¿Por qué va contando? Porque a la misma variable vos le estás incrementando un valor, en este caso 1. Entonces, por eso es que estas variables se llaman variables contadoras, porque van contando. O sea, agarran su valor y se autoincrementan. Y vuelven y cambian su valor. Es decir, aquí valía 4, ahora vale 5. Valía 5, ahora vale 6. ¿Me captan la idea, Abigail? Ingeniero, ¿por qué no puede ir en otra variable? Otro Como nombre está de en la variable. misma. ¿Sí se puede hacer eso o...? Es que lo que pasa, si vos pones acá otra variable, por ejemplo, A más 1, por ejemplo, si A vale 0 más 1, 1. Eso va a contador. Fíjate, aquí va a volver a contar 0 más 1, porque la variable contador no se tocó. Entonces, lo que yo necesito es que la misma variable utilice su valor. Utiliza su valor anterior y le incrementa. Por eso es que utilizas la misma variable acá. ¿Me entiendes? Ella está usando su valor, le está incrementando y a ella misma se está cambiando. Si pones otra variable no va a contar. ¿Me capta la idea? Sí, ingeniero. Ya, muy bien. Entonces tiene que ser la misma variable para que ella misma se autoincremente. Lo que pasa es que aquí está, mira, agarrando a Abigail, velo así de esta manera. Acá podemos ponerle así. Estaba agarrando su valor anterior. Acá está el incremento, o sea, en cuánto va a incrementarse. Y aquí está su valor actual. Valor actual. O presente, digamos. Entonces, aquí agarra lo que tenía, 4 más 1, 5. ¿A dónde se va ese 5? Acá. Fíjate, aquí es 4 más 1,
5. El 5 se viene acá. ¿No es cierto? Ahora, cuando ya sale de aquí, contador ya vale 5. Contador. Viene acá, ¿cuánto es su valor anterior de contador? Ya no es 4, es 5. 5 más 1, 6. ¿Ese 6 a dónde se va? Acá. O sea, esta va a ir cambiando, fíjate. ¿Me entiendes? Esta es la variable. Por eso se lo agarra de esa manera. Estas variables pueden llamarse como tú quieras. Si tú quieres, le puedes llamar A, B, C, lo que quieras. Yo le llamo generalmente contador para que sepas que es una variable contadora, ¿no es cierto? Habíamos hablado al inicio de la clase de programación que hay que tratar de utilizar variables que se llamen variables mnemotécnicas. Una variable mnemotécnica es una variable de nombre corto y que de alguna manera se identifica o se ve de qué se trata o qué contiene. En este caso es una variable contadora. Ahora bien, para utilizar variables contadoras, es muy importante esto de acá. En algún momento tenés que inicializar. Tiene que haber el punto de partida para entrar al ciclo repetitivo. Antes de entrar al ciclo, esto de acá se llama ciclo repetitivo. Antes de entrar al ciclo repetitivo, tú tienes que inicializar la variable. Entonces yo voy a poner acá contador igual a 0. Estoy inicializando la variable. Quiere decir que vas a inicializar en 0. Y empieza. 0 más 1, 1, eso se va a contador. 1 más 1, 2, eso se va a contador. 2 más 1, 3, eso se va a contador. 4, 5, 6, pero fíjate, antes de entrar al ciclo, yo he tenido que inicializar mi variable. Tengo que decirle desde qué valor va a empezar a contar. Porque si yo lo empiezo en 100, por ejemplo acá, va a empezar 100 más 1, 101. Entonces va a contar desde 101, 102, 103. Entonces, el valor inicial define desde qué valor vas a empezar a contar. Generalmente, no siempre, dependiendo de qué ejercicio vas a hacer, uno lo inicializa en 0, en 1, dependiendo desde qué número que empieces a contar. Entonces, ya voy aprendiendo dos cosas acá. Esta estructura contadora, que es la que me cuenta, el valor inicial es muy importante y falta algo. Si yo no le pongo fin a esto, esto va a estar en el infinito y más allá contando. 1, 2, 3, 4. ¿Cuándo va a parar esto? Entonces hay que ponerle lo que se llama una condición de parada. Condición de stop o de parada. Por ejemplo, yo le puedo decir hasta que contador sea igual a 100. Es decir, va a contar 1, 2, 3, es igual a 100 y se va a salir. ¿Ya? Entonces, eso yo lo voy a replicar. Eso yo lo voy a replicar en una estructura repeat until. Ahí está. Lo voy a llevar a una estructura repeat until. ¿Ok? Escriba. Ejercicio número 1. Elabore un algoritmo. Escribí Andrés Junior, Mauricio. Elabore un algoritmo. Muy negro. Elabore un algoritmo que muestre por pantalla los 10 primeros números naturales. Elabore un algoritmo que muestre por pantalla los 10 primeros números naturales. Muy bien. ¿Qué me está pidiendo?
me está pidiendo que muestre por pantalla los 10 primeros números naturales. Es decir, esta es la pantalla de mi computador, ¿ya? Y tengo que mostrar los 10 primeros números naturales. ¿Cuáles son los números naturales? Son todos los números mayores, iguales, mayores a 0. Es decir, son los números que naturalmente utilizamos para contar. En otras palabras, son los enteros positivos. Es decir, me tiene que mostrar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Mostrar los primeros 10 números naturales. Esos son los números naturales. Hay miles de formas de hacer, pero la forma más inteligente, más propia, es utilizando una estructura repetitiva. Entonces, eso es lo que yo voy a hacer a continuación. Lo voy a hacer utilizando repeat until. ¿Ok? Utilizando repeat until. ¿Cómo sería? Inicio. Ahí está. Antes de utilizar mi estructura repetitiva, no me tengo que olvidar ni inicializar mi variable. Entonces aquí voy a poner contador, lo pongo en 0. Ahí está. Y acá voy a hacer mi estructura repetitiva. Y acá va a estar mi condición. Por verdad se va a salir. Y por falso va a repetir. Acá voy a poner todo lo que se va a repetir. Muy bien. Si está en 0, ¿cómo genero el primer número? Contador va a ser igual a contador más 1. Ahí está. Y acá le digo, muestre por pantalla la variable contador. ¿Hasta cuándo? Hasta que contador sea igual a 10. Por verdad repite, por falso, perdón, por verdad se sale, por falso repite. Y termina. Ese algoritmo me va a mostrar los 10 primeros números. Fíjense, lo voy a hacer correr paso a paso para que ustedes capten la idea. A eso voy a hacer acá la prueba de escritorio que se llama. ¿Ok? Muy bien, ¿cuántas variables tengo? Solo tengo una variable que se llama contador y mi salida tiene que ser los 10 primeros números. ¿Ok? Creo que mi prueba de escritorio lo voy a hacer acá, ¿ya? Por espacio. Acá voy a hacer mi prueba de escritorio. Ok, acá tengo mi variable, contador, y acá es la salida. Empezamos. ¿Ok? Entonces, atiendan por favor, voy a hacer la prueba de escritorio. La prueba de escritorio, ya saben ustedes, es lo que me permite de alguna manera verificar el comportamiento de las variables para comprobar si me está haciendo lo que el algoritmo me está haciendo lo que yo deseo que haga. Yo recomiendo 100% hacer la prueba de escritorio siempre. La prueba de escritorio te permite entender la lógica que está siguiendo el algoritmo. Si es posible hacerlo 1, 2, 3, 100 veces, si es posible, y eso te va a lograr hacer entender. Yo se los digo de todo corazón, de verdad, hagan las pruebas de escritorio siempre. Cuando termine esta clase, vos sabés que este algoritmo funciona, pero no importa, volver a hacer las pruebas de escritorio. Ese seguimiento que vos estás haciendo al algoritmo te permite comprender qué está haciendo el algoritmo y te abre la mente para lograr entender lo que está haciendo. ¿Ok? Abigail, empezamos. Atienda. Inicio. Contador agarra 0. Fíjate, estoy empezando acá. Contador no agarra 0. Pongo en 0 contador.
Ahorita la variable contador vale 0. Aquí yo veo la flecha y ya me doy cuenta que está utilizando la estructura repeat until. Tiene la forma, fíjate, repetir todo esto hasta que se cumpla esta condición. Esa es la forma del repeat until. ¿Ok? Entonces acá entra el ciclo repetitivo. En otras palabras, está haciendo esto Abigail, fíjate. Está entrando ya al circuito. Contador igual a 0, está entrando al circuito. Va a repetir esto de aquí hasta que se cumpla esta condición. Es como, como una carrera de autos que da vueltas y vueltas y vueltas y vueltas y vueltas hasta que se cumpla el número de vueltas pactadas en un Fórmula 1, por ejemplo. ¿Ok? Muy bien, empezamos. Contador es igual a contador más 1. ¿En cuánto está contador? Está en 0 ahorita, fíjate. 0 más 1, 1. 1. ¿Ese 1 a dónde se va? A contador. A la misma variable contador. O sea, agarró su valor 0 actual, más 1, 1. Eso se va a contador. Es decir, cuando entró acá, valía 0. Ahora que sale aquí, vale 1. Ya cambió su valor, fíjate, en 1. Se le agregó un 1. Entonces, ahora contador vale 1. Y acá, fíjate la instrucción que hay. Mostrar por pantalla, eso dice este dibujito, la variable contador. Te va a mostrar 1. Ya te mostré el primer número. ¿Cuánto vale el contador en este momento, Junior? 1. 1 es igual a 10, ¿verdad o falso? No es igual a 10. Falso. Fíjate, si es falso, repito. Va repitiendo más 1. Ahora va a ser acá. ¿Cuánto vale el contador? 1. Más 1. 2. ¿A dónde se va ese 2? Contador aquí. A la misma variable contador. Sí, va repitiendo, contador. 1 más 1, 2. 2. 2 se va a la misma variable contador. Es decir, cuando entró valía 1 y cuando sale ya vale 2. Fíjate, agarra su valor y le incrementa 1. Muestra el contador. Te va a mostrar 2. Muy bien. Vale 2. Aquí sabes en todo momento cuánto vale una variable. 2 es igual a 10. No, señor. En la vuelta. 2 más 1, 3. 3. 3 ¿a dónde se va? A la variable contador. 3. Muestre el contador. Te va a mostrar el 3. 3 es igual a 10. No. No, de la vuelta. Contador es igual a contador más 1. Estaba en 3. Más 1, 4. Eso se va a contador. 4. Muestre la variable contador. Te va a mostrar lo que tenga contador. 4. Así va a dar vueltas, jóvenes, hasta que sea, por ejemplo, 9. ¿Ya? Muestra el 9. 9 es igual a 10. No. No. Viene acá. ¿Cuánto vale el contador? 9. 9 más 1. 10. 10. Contador. Sí, en fin. 10. Muestre contador. Te vamos a mostrar 10. ¿Cuánto vale el contador? 10. 10 es igual a 10. Sí. ¿Verdad o falso, Abigail? ¿Verdad, ingeniero? Si es verdad, ¿qué hace? Termina ahí. Termina. Sale de su ciclo repetitivo. No, por verdad. Sale de su ciclo repetitivo y termina. Te ha mostrado los 10 primeros números. Fíjate, todo este pedazo de acá, este proceso de acá, te lo está repitiendo hasta que la variable contador se haga 10. Eso es un repeat until. ¿Listo? Cópienlo y pónganle todos los comentarios que tengan que ponerle para que no se olviden de aquí en adelante. Por ejemplo, yo anotaría acá cosas muy importantes. ¿Ya? ¿Como cuál? Por ejemplo, primero, tenés que tener en cuenta inicializar variable. Claro, sí o sí tenés que inicializar una variable. ¿Ya? Vos aquí decidís desde qué número vas a contar. Segundo, esto de acá. Esto es incremento.
Aquí vos definís cómo querés contar, de uno en uno, porque si vos le pones 2, te va a contar de 2 en 2. Si pones 3, te va a contar de 3 en 3. Entonces vos, el incremento define cómo vas a contar. Y obviamente no tenés que olvidarte de la instrucción de conteo. Esto de acá, contador igual a contador. ¿Ok? Y por último, esto de acá. Eso se llama, es el tercer aspecto que tenés que tener en cuenta. Se llama condición de parada. Stop. 3 cosas que tenés que tener en cuenta cuando utilizas el repeat until. Inicializar variable, el incremento, todo esto es aquí el incremento, y la condición stop. ¿Ok? Muy bien, seguimos viendo entonces la estructura repeat until. Ahora vamos a ver un segundo ejercicio de esta clase. Número 2. A ver, se me ocurre elaborar un algoritmo, escriban, para mostrar los números naturales del 10 al 100. ¿Ya? A ver, veamos qué es lo que me está pidiendo. Me está pidiendo que tengo que mostrar los números naturales del 10 al 100. Es decir, tengo que mostrar el 10, 11, 12, 13, 14 y así sucesivamente 98, 99 y 100. Esos números tengo que mostrar por pantalla. Hay miles de maneras de hacerlo. Podría hacerlo con for, por ejemplo, pero como todavía no estamos viendo for, no lo vamos a dejar por ahí. Ahorita estamos viendo ejercicios con repeat until. Muy bien, entonces yo lo haría así. Voy a poner acá para que se quede claro. Utilizando repeat until, sería inicio. Ahí está. Inicio. ¿En cuánto tendría que inicializar mi variable? ¿Alguien me puede decir? Mi variable contadora. 9. 9. En 9. ¿Por qué? Porque de aquí voy a empezar. Entra ahí y empieza a contar. Este 9 no lo voy a mostrar, ¿no es cierto? Solo lo inicializo en 9. ¿Por qué? Porque ni bien entro yo al ciclo repetitivo, lo primero que hago es incrementar. Y digo, contador es igual a contador más 1. Ya, ahí tengo ya el 10, ¿no es cierto? 9 más 1, 10. ¿Ahora qué hago? Mostrar. Mostrar. ¿Qué voy a mostrar? La variable contador. Listo. Genera muestra, genera muestra, genera muestra, genera muestra. ¿Hasta cuándo va a mostrar? Hasta que el contador sea igual a 100. Por verdad se sale y termina. Y por falso, y repite. Y ahí estaría mi ejercicio resuelto. Copienlo. Mi error fue... Muy bien. El ejercicio número 4 ya de la clase decía mostrar por pantalla, mostrar los números impares entre el 10 y el 50. ¿Ya? Entonces los números impares entre el 10 y el 50. El 10 y el 50 vienen a ser los límites, digamos. Obviamente no los tiene que mostrar porque no son impares. El ejercicio dice impares. Entonces me tendría que mostrar el 11, 13, 15, 17 y así sucesivamente hasta el 49. Y el 50 no. El 10
No, solamente son los extremos nada más. Dicen los números impares comprendidos entre el 10 y el 50. El 10 y el 50 no son impares, entonces tiene que mostrar los que están adentro. Entonces 11, 13, 15 y 7 hasta el 49. ¿Cómo lo hizo Abigail? Prácticamente Abigail lo copió este de acá. Idéntico. Inicio. Ahí está. Fíjate, yo voy a contar de 2 en 2. Para generar los impares también se cuenta de 2 en 2. ¿En cuánto tendría que inicializarlo? En 9. 9 más 2, 11. Más 2, 13. Más 2, 15. Más 2, 17. Entonces mi variable contador yo lo voy a inicializar en 9. ¿Por qué 9? Porque ni bien entro al ciclo repetitivo, yo ya genero el número. Y le pongo contador es igual a contador más 2. Los números impares jóvenes también se obtienen sumando de 2 en 2, pero dependiendo de dónde lo inicializas. Si lo inicializas en 9, si lo inicializas en un impar, va a generar un impar, sumándole 2 igual. Los pares igual se generan sumándole 2, pero tenés que inicializarlo siempre par también. Entonces, acá va a ser 9 más 2, 11. Ya te generó el primer número. Y si ya lo generó, muéstrelo. ¿Hasta cuándo voy a repetir este proceso? Hasta que sea contador. No puedo ponerle 50 porque nunca va a pasar por 50. Se va a pasar, el siguiente número va a ser 51. ¿No es cierto? Entonces, hasta que sea igual a 49. Por verdad, se va a salir. Y por falso, viene y repite. Y fin. Y ahí está.